Bueno, vamos a iniciar en esta jornada del taller de pocos minutos y queremos aprovechar lo más que sea posible. Quiero presentarles a la tallerista de este tiempo con una temática muy importante para nosotros como ministros de niños. Yo creo que si estamos aquí es porque había un interés, una necesidad también, porque lo vemos en nuestras congregaciones y también que bueno que tenemos profesionales que nos pueden hablar del tema. Si tenéis preguntas, podéis irlas anotando y al final dejaremos un tiempo de 10-15 minutitos para poder abordarlo de ser necesario. Bueno, quiero presentarles a Estefanía Saraí González. Ella nos va a desarrollar esta temática aprendiendo a ver diversidad funcional. Y Estefanía es miembro de la Iglesia Misión Dei de Almería, ¿sí? Casada y tiene un hermoso bebé, un hermoso hijo, y ha trabajado a nivel secular en distintas áreas con personas con diversidad funcional. Eso nos ayuda mucho, porque tiene la teoría y también tiene la práctica. Y actualmente está en prácticas como integradora social en aulas de TEA en un colegio local. Y en su desarrollo ministerial sirve en su iglesia local con los adolescentes y los jóvenes y también forma parte de la alabanza y del comité de misiones. Así que tenemos a Estefanía con nosotros para compartir este tema y les recuerdo de ir escribiendo sus preguntas y al final si hay tiempo para poder abordarlo, lo haremos. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar en este grupo y escuchamos a Estefanía. Amén. Me gustaría empezar orando, ¿vale? Presentándole todo este tiempo al Señor. Amén. Gracias, Señor, Padre, por este tiempo, Señor. Queremos ponerte, Señor, este taller, Señor, todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a hacer, Señor, en tus manos, Padre. Que Amén. Seas tú, Señor, tomando el control, Señor, aún de mi vida, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida, que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Padre. Quiero ser un instrumento, Señor, en tus manos, Padre. Señor, háblanos, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, y ayúdanos, Señor, a poder ampliar, Señor, nuestra mente, Señor, a poder aprender a ver distinto, Señor, conforme tú quieres, Señor, para poder servirte, Señor, con una mayor excelencia. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Perdón, solo les invito a mantener su micrófono en silencio para que podamos escuchar mejor. Voy a compartir. Aquí va. Ahí va. ¿Me escucháis bien, verdad? Vale. Bueno, estáis aprendiendo a ver. Espérate, no sé. Ahora. Bueno, aquí ya me ha presentado Ilenia, así que ya aquí no digo nada. Sí añadir que, bueno, yo también formo parte soy movilizadora de FADETUR en mi fraternidad en Andalucía Oriental y también formo parte de la coordinadora de jóvenes de la fraternidad. Y bueno, esta es mi familia. Somos una familia de 3. Me casé en 2013, mi marido es de Guinea-Bissau. Y bueno, yo también tengo una discapacidad física, ¿vale? Yo estoy operada de escoliosis, dorsolumbar, toda la columna entera. Así que si me veis alguna vez por ahí que voy muy recta, no es que sea muy estirada, sino que es que estoy operada, ¿vale? Y bueno, fue a los 15 años. Y bueno, cuando yo me quedé embarazada tras 2 abortos, los médicos decían que era una locura eso, ¿no? El que me quedase embarazada, el poder tener un hijo precisamente por mi condición física, ¿no? Y bueno, me quedé embarazada, aunque fue un embarazo de riesgo, pero lo disfruté, Dios tomó todo el control. El niño nació pequeñito, bastante chiquitito, la verdad que yo también quería que fuese pequeño, disfrutar de un bebé chico. Y bueno, nació normal, ¿vale? Conforme iban pasando las semanas y nos dimos cuenta de que algo le sentaba mal. Y nos dimos cuenta de que era también APLV, que es alergia a la proteína de la leche de la vaca. Entonces nada que tenga que ver con ternera, leche de vaca, nada de contraza, absolutamente nada. También nació con un soplo en el corazón. También nació, las piernas no las estiraba, como los bebés siempre están con las piernas encogidas, pues también es como que
pasaba más desapercibida, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Los meses, nos dimos cuenta cómo Dios fue obrando. El soplo se le quitó a los 2 años, esa alergia la superó. Los médicos también decían que las piernas no podrían andar. Y bueno, hoy anda, bueno, no anda, corre. De hecho, esta mañana está con el padre en una competición de atletismo. Así que, imaginaros, ¿no? Así que era un bebé que solamente dormía, comía y dormía. Pero conforme iba pasando el tiempo nos dábamos cuenta de que había cosas que no iba acorde a su edad, ¿no? Era un bebé, pero había otro bebé en la iglesia, por ejemplo, y veíamos que había cosas que no hacía, que era más bebé, cuando tocaba el momento de, por ejemplo, de balbucear, hacer ciertas cosas, no la hacía, o a veces aprendía algo y de pronto la desaprendía. Y, bueno, si queréis saber un poquito más también de la historia, ¿vale? De nuestra historia, aquí os lo pongo, que la iniciativa del Gabinete de Comunicación, que sin ellos nada de esto, ni de un montón de eventos sería posible, la verdad. Hicieron esta iniciativa, ¿no? Que pretende dar esa visibilidad para poder impactar, ¿no? En nuestra sociedad, poder dar voz, poder conocer esos testimonios de personas con discapacidad, porque los tenemos, es una realidad que tenemos en nuestra sociedad, pero también dentro de nuestra iglesia. Y es algo que muchas veces pasamos desapercibida. Y bueno, como pongo aquí, al principio nosotros queríamos negar, o no negar, no es la palabra, queríamos ocultar, no decir el diagnóstico cuando me dijeron que tenía autismo. Y bueno, hasta que llegó un punto en el que empecé en las redes sociales a subir las cosas, a subir lo que hacíamos, a dar visibilidad y el testimonio, ¿no? Y mucha gente empezó a preguntarme también, ¿no? Sobre testimonio y el por qué y demás, ¿no? Y mi lema fue el diagnóstico no es el pronóstico. ¿Por qué? Porque el hombre nos da un diagnóstico, pero Dios tiene la última palabra. Nosotros, si nos guiamos por lo que nos dice el hombre, ¿vale? Si nosotros nos guiamos por lo que dice el hombre, nos quedamos ahí, ¿no? Pero nosotros nos dimos cuenta cómo durante todo el proceso Dios tomó todo el control, ¿no? En todo momento. Y él empezó con un autismo muy profundo y a día de hoy no tiene nada que ver con lo que era, ¿no? Y bueno, quería comentar así rápidamente también para que un poco entendáis un poco el proceso, ¿vale? Porque voy a hablar sobre todo ejemplos, van a ser también sobre todo experiencias propias, ¿no? Vale, quiero hablar, te voy a reducir esto un momentito, ahí. Quiero comentaros, es que me sale, ahí. Quiero hablaros sobre la diferencia de discapacidad y diversidad funcional. Discapacidad es una limitación, es una falta, ¿no? Una limitación de alguna facultad, ya sea física, mental, algo que nos dificulta en el día a día, en el desarrollo normal, ¿no? de cualquier actividad de una persona. Y diversidad funcional es como que engloba todas las diferencias, ¿no? Como todas las tareas que no podemos realizar de manera habitual en el día a día. Porque es decir, como decimos, todos somos diferentes, todos tenemos nuestras dificultades, unos tenemos una, otros otra. Entonces, como que se está intentando cambiar ese término de discapacidad a diversidad funcional. Pero sí es verdad que cuando tiene una diversidad que ya impide bastante y va a un tribunal médico, lo que te dan es un certificado de discapacidad, ¿vale? Que no es de... Espérate, vale. Que no es solamente de diversidad funcional. Uy, vale. Es que tengo aquí la pantalla que me... Ahí vale. Vale, quiero hablar ahora de distintos tipos que hay de diversidad, de discapacidad, como está puesto, ¿no? Que es la física o motora, que ya todos conocemos, que nos impide, nos dificulta algunos movimientos, nos afecta nuestra capacidad de desplazarnos, de movernos. Por ejemplo, en mi caso de hacer ciertos movimientos, no me puedo curvar, no me agacho igual, no puedo hacer ciertas cosas como una persona habitual, ¿no? O hay, por ejemplo, personas que están en silla de ruedas y demás.
La discapacidad sensorial se divide en visual o en auditiva. La visual pues engloba tanto ceguera completa, parcial o a veces hasta leve. Y la auditiva pues, va desde una hipoacusia leve hasta una sordera, ¿no? Hasta una hipoacusia profunda. La intelectual o psíquica, este término pues ha sustituido la expresión que seguro que más de uno lo hemos escuchado, que es la de retraso mental. Muchas personas dicen, no, es que tiene un retraso mental. No, es una discapacidad intelectual o psíquica, ¿no? Y que esto implica problemas de adaptación, dificultades en el aprendizaje. A veces sí pueden tener como ese retraso a su nivel a su edad cronológica, como que puede tener una edad inferior, ¿no? Y que puede estar asociado a trastornos o síndrome, ¿vale? No tiene por qué, no siempre, pero a veces sí está asociado. Y bueno, la discapacidad multisensorial es como la unión de la visual con la auditiva. Vamos a seguir. Vale, estadística. Alrededor, según la OMS, estudios que han hecho, alrededor de 1 millón de personas tienen algún tipo de discapacidad en el mundo, ¿no? Que equivale al 15% de la población mundial. Y se estima que en España son 3.528.221 personas, que esto supone el 9% de la población. En España solo el 5% de los niños con discapacidad están reconocidos legalmente, ¿no? Que son niños de 0 a 17 años, que son los menores de 18 años. Esto para mí se me pone siempre el vello de punta porque es muy fuerte, ¿no? De que hay muchísimos niños que no están reconocidos, tienen algún tipo de dificultad, de necesidad especial, ¿no? De discapacidad y no está reconocida, ya sea o porque hay padres que lo niegan o porque o no se dan cuenta o porque los médicos no, es que hay niños que aprenden distinto, ¿no? O como que pasan más desapercibidos. Pues como hay muchísimas discapacidades, diversidades, es como que me entristece, ¿no? De que no tengan ese apoyo, porque como dice abajo, hay una mayor presencia en niños que en niñas. En niñas pasan muy desapercibidos y depende qué trastorno o síndrome o qué cosa pasa aún más desapercibido en las niñas. Es decir, 1 de cada 3 niños de 0 a 5 años no tiene ningún tipo de ayuda, apoyo o intervención. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Y esos niños no vienen a la iglesia. Y quizás ni los padres mismos son conscientes de que tiene una discapacidad o tiene, ¿no?, una situación. Puede ser como se suele decir, es que este niño no para, es que este niño es muy malo, ¿no? Yo he escuchado mucho esa expresión, que este niño es muy travieso, es que este niño, pero es que puede que tenga algún tipo de necesidad especial. Bueno, ahí he puesto como un mapa, ¿no?, donde te viene el porcentaje en España de discapacidades, ¿no? Vamos a proseguir. Vale. En la iglesia se estima que solo el 1% de personas con diversidad funcional, es decir, con discapacidad, es convertida. Eso me tocó, porque muchas veces, como dice el texto, Dios nos mandó a ir y predicar, pero no a quien quizás a mí me parezca mejor o yo vea que físicamente, sí, esta persona sí le puedo hablar. No, Jesús nos mandó a dar la gran comisión, que es el ir y hacer discípulos hasta el final. Jesús no pone límites. Jesús no ve la condición de las personas, no ve nuestra condición, porque todos hemos venido de una manera u otra a Cristo, ¿no? Pero Dios no nos ve la condición. En la Biblia se puede observar cómo Jesús ve la necesidad de las personas y nosotros debemos ser imitadores de Jesús. Como dice en 1 Corintios, ser imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo, ¿no? Cuando habla Pablo. Así que
este porcentaje fue uno de los que más me impactó, que el 1% solamente son convertidos. Así que necesitamos despertar, necesitamos que ese porcentaje cambie. Todos como iglesia unidos necesitamos hacerlo. Amén. Y bueno, ahora me gustaría hablar sobre algunas diversidades, ¿no? Y algunas características, síntomas o rasgos, sobre todo quizás las más comunes, una de las que más suelen pasar más desapercibidas, en niños sobre todo, que hay en la iglesia, y me gustaría hablar un poquito sobre ellas, ¿vale? El TDAH. Ese niño que no se está quieto. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Pero también puede ser que sea TDA que solamente tenga el déficit de atención o solamente tenga hiperactividad. O puede que tenga los dos, ¿no? Como vamos a hablar. Que el TDAH es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es una afección crónica, ¿no? Porque es algo que uno nace con ello, porque no es una enfermedad, es un trastorno que uno nace con ello y muere con ello. Lo único que a veces en la edad adulta es como que se rebaja, ¿no? Se cambia. Afecta a millones de niños y, como dice aquí, continúa a lo largo de la vida y aún en la edad adulta. Y eso se puede es decir, que le cuesta mantener la atención, produce hiperactividad y ese comportamiento impulsivo, ¿no? Y los síntomas empiezan a verse antes de los 12 años y se suele notar a partir de los 3 años. Hay niños que se empieza a notar antes, ¿no? Y puede ser desde leve, moderado o grave. Y como hemos estado hablando antes, afecta más a niños que a niñas. Y bueno, están los 3 tipos, como he dicho, ¿no? Que solamente sea la falta de atención, conducta hiperactiva, es decir, solamente tenga la hiperactividad, o el combinado, que sea el déficit de atención e hiperactividad. Algunos síntomas de la falta de atención. No voy a decir todo, también el dossier, también están todos puestos, inclusive si vosotros buscáis por internet, os viene muchísima más información, ¿vale? Eso que le cuesta prestar atención. Esos niños que están sentados, que están y te están hablando y aunque le esté hablando a la cara, tú dices, pero es que no me está escuchando. Y ves que le estoy hablando aquí cara a cara, pero es que no me están escuchando. O están haciendo una actividad leyendo y están como, que uno dice, no está, ¿no? Que le cuesta prestar esa atención. Le cuesta eso, permanecer concentrado en una tarea, en un juego. Tiene esa dificultad para seguir instrucciones, evita o le disgustan actividades que requieran un esfuerzo de concentración, ¿no? Y pierde a veces las cosas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que perdemos alguna cosa y dices, pero si yo recuerdo que lo puse en tal sitio, ¿no? Una cosa es ser olvidadizo en un momento determinado y otra cosa es que constantemente, ¿vale? Es como que tu día a día tiene esa dificultad, ¿no? Se distrae fácilmente, se olvida qué es lo que tenía que hacer. El tema de la hiperactividad, está inquieto o parece que está, venga, mueve las piernas y tú dices, venga, vamos a estar tranquilos, las piernas, o están dando golpes, o están con el lápiz, venga a dar golpecitos, o están como molestando al otro, ¿no? Le cuesta estar sentado, está constantemente que se pone de pie, ¿no? Y depende del lugar o el estímulo del entorno, a veces como que parece que más, ¿no? Va como de un lado a otro, trepa a veces por lugares inapropiados. En el aula donde yo estoy, hay uno de los niños, bueno, porque el aula donde yo estoy haciendo las prácticas es un aula que todos tienen autismo, ¿no? Una aula TEA. Pero hay un niño que, aparte de hacer escapismo, porque es que no para quieto, te trepa por sitios que tú dices, pero es imposible que pueda estar trepando por ahí, ¿no? Por lugares inapropiados. Eso tiene problemas para jugar o hacer actividades tranquilas, hablan demasiado. Cuando dicen, madre mía, el disco rayado, que no se calla, que empieza y está hablando con otra persona y sigue hablando y tú dices, pero espera, ahora hablamos, ¿no? Nos interrumpen en conversaciones, los juegos. El TEA. Perdóname si voy rápido, ¿vale? Pero es que me gustaría hablar un poquito de todo y para después poder dejar ese tiempo de preguntas, ¿vale?
el TEA, ¿no? El trastorno del espectro autista. Según datos, como dice aquí, afecta a 1 de cada 100 personas aproximadamente y es más frecuente en hombres, en niños que en niñas. De hecho, en mujeres, en niñas, es más complicado. De hecho, hay muchísimas niñas que jamás llegan a ser diagnosticadas y muchas se enteran, o algunas se enteran más bien en la edad adulta. Puede ser porque o tienen hijos con autismo y es como que se ven similitudes y dice, y se hacen un diagnóstico y son diagnosticadas en la edad adulta con autismo. Obviamente el autismo leve, lo que se llama sobre todo el Asperger, ¿no? Y eso es muchísimo más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Bueno, el trastorno, ¿no?, del espectro autista es un grupo muy heterogéneo de trastornos que inicia en la infancia y es para toda la vida. Como he dicho, nace una persona y muere con ella porque no es una enfermedad. La alteración de las características que tiene, alteración en la interacción, ¿no?, con las personas, en la comunicación, desórdenes sensoriales, conductas repetitivas, ¿no?, estereotipadas, intereses restringidos. En el TEA, sobre todo, es fundamental la detección precoz. Cuanto antes sea detectado, mejor pronóstico se puede tener en el futuro, ¿no? Es como he dicho, yo conozco familias, ¿no?, inclusive familias que me han hablado y dicen, sí, pero es que ya empieza a hacer algunas cosas, sí, pero bueno, no, es que cada niño aprende de una manera, no, pero es que... Y a veces es como que tratamos de negar una realidad o de tapar, como se dice, el sol con un dedo. Y el que sale luego perjudicado son los niños, ¿no? Y todo este tipo de cosas las tenemos que tener presentes, ¿no? Nosotros, como los que estamos trabajando con los niños, los padres, es fundamental. Y el papel del maestro es fundamental formarse, saber más. Aquí puedo dar un pequeño pantallazo de diferentes cosas, pero el formarnos constantemente, ir conociendo, porque a veces puede ser que nosotros nos demos cuenta de rasgos en un niño y quizás los padres no saben nada y están en la iglesia y tú dices, uy, este niño parece que tiene, ¿no?, tiene ciertos rasgos. Entonces es bueno saberlo porque también podemos ayudar a la familia para que pueda haber una ayuda, una intervención mejor, ¿no?, con esos niños. Y bueno, es necesario eso, ¿no?, esa formación constante. Conocer los primeros signos precoces del TEA y de todos los trastornos o síndromes de cualquier diversidad. Y necesitamos ir observando y conociendo, ¿no?, siguiéndolo. Creo que voy a quitar esto, vale. Según la DSM-V, que es por lo que más o menos se rige todo, está el grado 1, grado 2, grado 3. Muchas veces me preguntan, ¿y tu hijo en qué grado está? Y digo, mi hijo tiene TEA. ¿No? Porque no me gusta encasillarlo, ¿no? No me gusta decir, tiene un TEA específico, sino, como he dicho antes, una cosa es el diagnóstico y otra cosa el pronóstico, ¿no? Pero bueno, normalmente se limita eso en la necesidad de ayuda, una ayuda notable o necesidad de ayuda muy notable. Algunas características. Algunas características del TEA, ¿vale? Pues eso es como no te hace contacto visual, que no responde cuando le llama, no hay expresión facial, que a veces hay un momento alegre y parece que el niño está súper serio y tú dices, pero bien, bien, y no hace esa expresión, ni tanto de alegría como de tristeza, ¿no? Como que dices, ¿qué pasa, no? No tiene escasa o nula interacción con los demás, se le pone cosas en fila, hace mucha ecolalia. La ecolalia es cuando, no sé si os ha pasado, que hay niños,
por ejemplo, los que tienen autismo, la ecolalia es que dicen una palabra y no paran de decirla, o una frase, y están constantemente repitiéndola. Imaginaros, casa, están casa, 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 ¿no? Y están ahí y empiezan y no paran, ¿no? Y es como que entra en bucle. La estereotipia son movimientos repetitivos. Puede ser que sea el girar ellos mismos en el mismo lugar, el aleteo de las manos, el andar, imaginaros una pared, el andar de un lado a otro, con la mirada mirando a la pared, tocándola, ¿no? Sensorialmente, haciendo girar objetos. ¿No? La estereotipia son movimientos repetitivos o el balanceo, ¿no? En el mismo lugar. Hay infinidad de estereotipias y también es verdad que es que no hay dos personas con TEA iguales. Es un espectro, es como un abanico muy amplio, cada uno es distinto. Pueden tener características o cosas, similitudes, cosas en conjunto, pero es un espectro muy amplio. Bueno, tiene alto interés por cosas circulares, por hacerlo girar, intereses obsesivos, restringidos, el aleteo y otras características, pues a veces pueden tener ese retraso del lenguaje. Hay unos que son verbales, otros no son verbales, son muy literales, no entienden las bromas, los dobles sentidos, retraso en destreza de movimiento, retraso cognitivo de aprendizaje, trastorno alimenticio, de sueño, ¿no? Etc. Ahí después también en el dossier podéis ir mirando más. Es que si lo leo todo se nos hace tarde. Sí. Vale, síndrome de Down. Aquí yo creo que no hay tampoco mucho más porque es decir, que explica por más o menos conocemos, ¿no? Es una de las cosas que se suele conocer bastante más. Pero una afectación en la cual los bebés nacen con un cromosoma más, ¿no? El número 21, que como se suele decir es la trisomía 21, que es como ese cromosoma adicional, ¿no? Que se asocia con retraso de desarrollo mental y físico del niño, así como un mayor riesgo de tener problemas de salud. Características: disminución del tono muscular, ¿no? Poco tono muscular, rasgos físicos que todos conocemos, ¿no? Que les caracteriza, periodo de atención corto, dificultad para tomar decisiones razonables, ¿no? Comportamiento impulsivo, un aprendizaje más lento, les cuesta un poco más, retraso del desarrollo del habla, ¿no? Del lenguaje, del habla. Altas capacidades. Sé que no es una discapacidad, ¿vale? Pero me gusta tocarla porque suele la gente como dejarlo. Decía, alta capacidad es porque una persona muy lista, lo sabe todo y no necesita nada. No. La alta capacidad es que puedes ser como como tener esa capacidad más en un área específica, pero no quiere decir que sean todas. Cuando se te da muy bien todo es la superdotación, ¿vale? Pero la alta capacidad es que se te da bien quizá el área creativa, ¿no? Como se suele decir, los números, las letras, ¿no? Puedes tener ciertas áreas que se te dan muy bien, pero no quiere decir que sean todas. Se suele decir que la alta capacidad es cuando tu coeficiente intelectual supera, ¿no? El CI supera el 130. Cada comunidad autónoma hay algunos que dicen que es de 120, 130, que a veces pueden como cambiar un poco, ¿no? Los valores. Algunos rasgos de las altas capacidades: desarrollan el lenguaje precoz antes de lo normal, inician aprendizajes específicos como lectura, escritura, matemática, creatividad, que dicen, madre mía, ¿cómo tan pequeño puedo hacer ese tipo de cosas? Aprenden a leer o a escribir a edades que tú dices, pero si es muy chico, no le corresponde, ¿no? O esas memorias que tú dices, pero es que no le corresponde saber eso, ¿no? Son muy observadores, curiosos, preocupación por temas abstractos y trascendentes, como el origen de la muerte, de Dios, ¿no? Cosas que tú dices, pero, ¿no? Una creatividad asombrosa, gran capacidad de concentración, pero sobre todo en su área de interés, porque también pueden tener dificultad de atención en las otras áreas que no se le dan bien. Ese pensamiento lógico, ¿no? La hiperactividad. Muchas veces se puede decir que
¿Alguien tiene el altavoz puesto? Pero cuando tú digas eso, tú tienes que decir, mira, hacemos envíos, pero te corresponde a ti los gastos de envío. Tiene que tener. ¿Hay alguien que tiene el audio puesto? Estoy comentando. Y me dice, dame. Y le digo, bueno, en el ticket. ¿Pueden quitarle el sonido? Dámelo. A ver. Y me dice, ¿cuánto más? Vale. Tienen hiperactividad que muchas veces se confunde el Asperger, que es autismo, inclusive la hiperactividad, y en realidad lo que el niño tiene son altas capacidades. Imaginaros hasta qué punto, porque son niños también muy activos. La alta sensibilidad, también suelen tener las altas capacidades. Eso quiero hablar aquí. La alta sensibilidad. Se habla cuando una persona no tiene un sistema nervioso más fino, más desarrollado, ¿no? Que la mayoría de la gente. Como dice aquí, esto tiene como consecuencia que esa persona recibe como más información a la vez. Son personas, no sé si ha pasado, personas que le cuenta algo y cualquier cosa le emociona, cualquier cosa por simple que sea, hasta llora, le afecta más, como una empatía sobre elevada, como que se sobreestimula o se satura, no tiene esa tendencia a sobreestimularse o saturarse con mayor facilidad, reflexiona de manera más profunda todas las cosas, no toda la información recibida, y tiene una fuerte emocionalidad ligada pues eso, ¿no? Esa capacidad empática, esa mayor empatía y una elevada sensibilidad sensorial especial en cuanto a sutilezas, como que se da cuenta más de sutilezas. Inclusive los cambios. Puede haber un cambio y tienes como esa alta sensibilidad que nota ese cambio, por simple que sea, y puede como llorar, puede afectarle más, ¿no? Y bueno, y aquí he puesto algunos nombres de otras diversidades, pero también he de decir que de las que hemos hablado, puedes tener varias a la vez o tenerlas por separado. Es decir, puedes tener hiperactividad y autismo y alta sensibilidad, puedes tener autismo y altas capacidades y alta sensibilidad, puedes tener síndrome de Down y tener también autismo o cualquier, ¿me entendéis? Que es que no son trastornos, síndromes o algunas diversidades por separadas, sino que también pueden ser juntas, no pueden estar asociadas una a otra, al igual que, por ejemplo, la dislexia. Hay veces que dentro del autismo hay niños con dislexia también. Ahora conozco también, hay un chico, una madre me está hablando porque su niño es pequeño y tiene también autismo, le acaban de dar diagnóstico y le tienen que operar porque no oye. ¿Me entendéis? Es decir, que muchas veces nos regimos solamente a uno, pero puede tener varias características distintas, ¿no? Situaciones reales. No sé si se puede escuchar el audio, ¿vale? Pero os voy a poner unos vídeos, son muy cortitos, ¿vale? Son unos segundos lo que dura. Hay que poner esa camisa blanca. Venga, 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 venga. Bueno, traiga el paso, venga. Tiene que ponerse, traiga el paso. Venga, tiene que ponerse la camisa así. Venga. Hay que poner esa camisa. Ya, calmao. Sí, calmao. Calmao. Ya, tranquilo. Ya ven. Uy, me encuentro el rato aquí. Uy.
Y un último vídeo. Vale, hoy he querido poner esos vídeos porque son más frecuentes de lo que nosotros nos imaginamos. Estas 5 situaciones, de hecho nosotros lo hemos vivido, ¿no? Inclusive se pega... Está tan seco de lo que mira, hace mucho calor. ¿El chupete dónde lo dejaste? Aquí está. Ah. Asegurar que tenéis todo el micro quitado porque hay un par de personas que me parece tener el sonido puesto. Puede ser. Sí, se le puede quitar. Bueno, son momentos de crisis. Estas situaciones que hemos visto, momentos de crisis. Momentos en los que, porque muchas veces la gente los ve y Mabel, Joana, Pero yo no, tiene el sonido puesto, puedes quitar. pero acá no están haciendo bulla, acá está en silencio, pero ya lo quito. Vale. Sobre todo porque me cuesta a mí también seguir un poquillo la dinámica. Gracias, muchas gracias. Estas son situaciones que muchas veces yo he escuchado por mi parte cuando ya la he vivido, de gente obviamente que no conoce, que el niño más malcriado, falta de disciplina, los padres se tienen que poner firmes, es que fíjate las rabietas que ponen, es que los padres tienen que poner límites, ¿no? Y un largo etcétera. Y lo que no saben, que esas situaciones a los padres les afectan más que a los propios niños, porque no son una simple rabieta, no un simple momento, es una crisis sensorial, como hemos estado hablando, altamente sensible, o en el autismo, son momentos en los que la mente es como que te hace clic, ¿no? Y todo cambia. En una de las situaciones de los niños le está diciendo al padre vete a trabajar, ¿no? Porque ha habido un cambio de rutina que él no está acostumbrado a ello y empieza ya que tú dices vaya rabieta, ¿no? Que tiene. Ahora después hablaré un poquito más de eso, ¿vale? ¿Qué debemos hacer en esos momentos, en esas situaciones? La primera, la oración. Orar, sobre todo antes de que eso suceda, ¿no? Cada vez que vayamos a estar con niños o nosotros como padres, es fundamental orar y pedirle discernimiento a Dios y ayuda, que Dios nos guíe. Esa comunicación con los padres, como se ha estado hablando antes, ¿no? El cuidar los estímulos del entorno, ese acompañamiento del menor, el observarlo. En el aula donde yo estoy hay un niño que a nivel sensorial le afecta y se desregula, le afecta todo y se desregula muchísimo. Y el otro día entró bien a clase, pero hubo algo que lo desreguló y empezó a llorar y es como que quería que esté cerca y a la vez que no. Yo me puse a su lado, me acerqué, lo acompañé. A veces el apretarlo, ¿no? El abrazarlo es como que lo relaja, pero a veces que era como que me pedía, pero a la vez me quitaba. Y yo simplemente estaba ahí. Era acompañarlo, ¿no? Como decir, te doy tu tiempo, te doy tu espacio cuando tú estés preparado. De hecho, cuando él estuvo preparado, se sentó encima de mi espalda y me cogía para que lo abrazase porque necesitaba esa seguridad, ¿no? Cuando antes me estaba hasta pegando porque no saben en ese momento, ellos mismos están bloqueados, no saben qué hacer, ellos mismos no quieren estar así, ¿no? Algunos consejos: paciencia, rutina, norma, anticipación, lenguaje sencillo, hablarles con ese lenguaje sencillo, cuidar los estímulos sensoriales, a veces puede ser mucho ruido, luces, muchas cosas a la vez, mucho barullo, mucha gente, ¿no? Hacerlo todo visual, verbal, los pictogramas, ayuda bastante, ¿no? Forma de anticipación, norma, rutina y adaptación. La agenda. Yo le he pedido a las líderes de niños, le he dicho que me lo prestase, no sé si se ve, espérate. No sé si se ve, me voy a quitar el fondo de pantalla. Ahí.
está esto, ¿vale? Que con esto para a la hora de hacer la clase, ¿no? Con los niños. Que se pone el orden en el cual se van a ir haciendo. Primero vamos a cantar, ¿no? Pero hay que estar en silencio y escuchar, ¿no? Luego hay que estar en silencio y escuchar porque vamos a tener la reunión. Luego vamos a orar, vamos a hacer manualidad, recoger y después nos vamos a jugar. Conforme esto, antes de empezar, se lo tenemos que mostrar e ir explicándolo. Porque si algún día cambiamos algo, necesitamos cambiarlo, ¿vale? Necesitamos anticipárselo de que va a estar ese cambio. No sé qué responder a eso. Espérate, me ha salido la Siri y no sé por qué. Vale, pero lo bueno es que conforme va pasando, se va quitando, ¿no? Venga, hemos estado en silencio, escuchado, ¿no? Y entonces le estamos anticipando de qué es lo que viene después, qué va sucediendo, ¿por qué? Porque eso le va a dar tranquilidad. Eso nos va a asegurar a nosotros de que va a estar más tranquilo. Y si se pone nervioso, decir, pero espera, mira, ahora toca esto. Espera, ahora vamos a la siguiente. También en casa, por ejemplo, los que son papás, la agenda visual. Esta es más o menos la agenda que yo le tengo puesta a mi hijo, ¿no? Los lunes eso, los martes, miércoles, ¿no? Es anticiparle qué es lo que va a suceder durante la semana. Que cuando vamos a terapia, que se va a ir, ¿no? Al cole, si, no es que los viernes van al cole y a la piscina, cuando van a la iglesia, cuando vamos, ¿no? Vamos anticipándole todo. Antes, eso sí es verdad, antes de empezar la reunión de niños, también le he pedido eso, ¿vale? No sé si se ve bien, os lo acerco. Son las normas, ¿vale? Os lo acerco. Son los pictogramas, las normas de la clase, ¿vale? Pedir ir al baño, no es, venga, me levanto y me voy. Estar sentado cuando hay que estar sentado. Pedir por favor y compartir las cosas. Luego, las conductas. Obedecer, no escupir, no gritar, no tener la rabieta, no pelear, ¿me entendéis? Pero esto se dice antes de empezar la clase. Entonces, cuando vayan surgiendo conductas, hey, mira, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es la norma? No es como que te vas apoyando en esto, ¿vale? Voy a ir rápido porque vamos a terminar pronto y creo que me estoy alargando. Vale. Esto, por ejemplo, son conductas que también le tengo puesto en casa, que cuando va haciéndolo más, le quito la cara contenta por la cara triste. Esto es para modificación de conducta también, que al final, si tiene, por ejemplo, todas bien, se llama la economía de fichas, pues obtiene un premio. A veces puede ser una chuche, pero no siempre tiene que ser comestible, ¿vale? Puede ser salir al parque o algo, una actividad que a él le guste, y ir cambiando para modificarle esa conducta que necesitamos que cambie. Aunque tenga un trastorno, aunque tenga una diversidad, se puede modificar. Cuarto de guerra. Nosotros en el confinamiento lo que hicimos fue el cuarto de guerra. Lo hice diferente, ¿vale? Y lo vamos modificando a veces se va cambiando, se va quitando, pero ahora mismo le llevo bastante tiempo con este dejado, que oramos por eso, por la familia, ¿no? Por sus abuelos que están lejos, ¿no? Ahí ya lo veis menos. Entonces es como que decir, venga, vamos a orar. Tú no sabes por qué orar, te lo pongo visual y vamos orando. Y luego él también se puede acordar de su amigo, se acuerda de otro niño, de su primo, de que, no sé, si se acuerda de algo, es una herramienta bastante buena para poder usarla, ¿no? Para llevarle a orar, tener esa rutina en casa mismo para orar. Y también en la iglesia para decir, venga, ¿qué necesidades teníais? Pues se pone, ¿no? Fulanito, orar por tal, ¿no? Y es como que eso nos ayuda a todos a recordar y a orar por ello. Rutina de horario, esto lo he puesto para los que tienen sobre todo esa, que le cuesta más el tema de la rutina de horario de dormir, hacer ciertas actividades. Entonces yo le hice eso para poder ayudarlo y me va más o menos sirviendo, ¿vale? Lo estoy consiguiendo. Pictogramas en casa, la secuencia, en la iglesia. Si veis el vídeo del testimonio que nos hicieron en Sumamos, se ven, ¿no? los pictogramas y las diferentes cosas que tenemos en la iglesia. Y eso la verdad que es fundamental.
aún para cuando nosotros no sabemos que alguien tiene una discapacidad o una diversidad y que esto le sirve, es fundamental, ¿vale? ¿Qué hacer ante una crisis? Como he dicho, ¿cómo saber que una crisis y no una rabieta? Una rabieta dura un X tiempo, o si yo te doy lo que tú quieres, se terminó la rabieta. La crisis no. La crisis dura más tiempo. Nosotros hemos estado 2 años prácticamente sin dormir apenas durante ni día ni noche, porque eran crisis día y noche, porque todo lo que vivía durante el día lo manifestaba en casa y por la noche. Y sí, orábamos y demás, pero cogíamos el coche y teníamos que ir a un montón, ¿no? Caminar por la calle con el coche para calmarlo. Algunos consejos, como pues aquí no cuidar que no se lesione, sacarle a veces cuando están esos niños tan nerviosos en la clase, ¿no? Ven, vente, vamos a salir un momento. Vamos, ¿no? Como darle esa, que se pueda calmar, facilitarle ese lugar que se pueda mover, ¿no? Acompañándolo, respetando los tiempos, ¿no? Sus momentos, como he dicho. A veces para después de la clase, apretarle, ¿no? Que pues, te permite ese contacto físico. Importante. El no negar ni quitar importancia ante una sospecha o un diagnóstico, porque el daño no lo estamos haciendo a los niños, no lo estamos haciendo a nosotros, sino a los niños, porque cuanto antes intervenga, mejor pronóstico. Pero no podemos, como pone aquí, no podemos olvidarnos ni dejar de un lado a Dios. Eso es algo muy importante. Amén. Voy súper rápido, quería contar más cosas, más detalladas, pero es que si no el tiempo se nos echa encima. El duelo, esto sí lo quiero hablar aunque sea muy rápido. Esto es lo que más se suele dejar a un lado, pero una cosa muy importante. Muchas familias, cristianas y no cristianas, me suelen escribir mucho en ese proceso, en el duelo. El duelo suele tener esas 5 fases, ¿no? Negación, ira, negociación, negación, ira, negación, depresión y aceptación. Pero hay gente que no lo hace nunca, ¿vale? Entonces, el duelo, ¿qué debemos de hacer? La familia, ¿no? La familia que nos dan ese diagnóstico, es aferrarnos a Dios, descansar en Él, buscarlo, intentar no buscar eso, el saber por qué, hacerle, Señor, ¿por qué me has permitido que sea, no que me pase a mí esto, sino unirte a los líderes, a la iglesia, a Dios, trabajar intensamente y constantemente con el menor, ser persistente, luchar, no darte por vencido, pero nunca alejarse. Porque si nos alejamos de Dios, de los que nos ministran, nosotros no podemos hacer nada solos, ¿no? Sin Dios. El entorno, ¿qué es lo que debemos de hacer las personas que estamos alrededor? Acompañarles. No solamente en oración, sino estar, porque muchas veces nos enfocamos en el menor. Ay, ¿cómo está el niño? ¿Cómo está el pequeño? Pero se nos olvida de que ellos también están pasando su proceso, están pasando su duelo, están sufriendo. Y hay personas que se alejan inclusive de la iglesia. Conozco casos que dices que no encuentro sentido. Y digo, no, ¿no? Y nunca invalidar sus emociones, acompañarles, llevarle a que se unan, a que se peguen, a que hablen con su ministerio, ¿no? Y el estar. ¿Qué vamos a hacer? Vale, los últimos 5 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Como dice aquí, pero un samaritano que iba camino de Maús, cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Diariamente nos encontramos con personas con distintas diversidades, dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Todos somos seres humanos, todos tenemos necesidades, todos necesitamos a veces hasta una adaptación en algo, ¿no? Que nos adapte cualquier cosa. Pero como dice, la iglesia es poseedora de la fe y valora profundamente esta enseñanza. Y necesitamos, ¿no? Y saber, como dice aquí, el dolor tiene un sentido didáctico y generamos vida. Necesitamos estar, como dice aquí, porque no hacemos excepción de personas para con Dios. Necesitamos estar y debemos entender y saber que donde no llega el hombre, llega Dios. Eso se nos suele olvidar, porque está muy bien, yo he dado pantallazos de un montón de cosas, me hubiese gustado profundizar muchísimo más en tema de cómo trabajar en iglesia, he ido dando tips de todo, pero jamás se nos debe de olvidar que donde no llega el hombre, llega Dios. Y eso es súper importante.
Amén. Porque todos somos corazones, todas las personas son corazones que necesitan a Dios y conocer a Dios. Y algo, por ejemplo, y en algo, las cosas visuales. Sé que quedan pocos minutos, pero voy a contar algo que nos pasó. En la reunión de niños contaron sobre la cueva de Adulán. Aquí la líder de niños está por aquí, seguro que se estará riendo. Hicieron físicamente como una cueva y estuvieron explicando sobre la cueva de Adulán, ¿no? Lo que pasó con David y tal, no sé qué. Él empezó días después, me acuerdo que íbamos camino a la terapia y él se puso a preguntarme sobre eso y siempre me preguntaba y me decía, mamá, dice, yo quiero tener a Dios en mi corazón, ¿no? Para hacerlo rápido. Dice, yo quiero tener a Dios en mi corazón, quiero que viva en mi corazón. Dice, ¿cómo puedo hacerlo? Vamos, en cuanto me lo dije, paré el coche y nos pusimos a orar y él hizo la oración ahí, tiene 5 años. Pero para que veáis la importancia de hacer las cosas visuales, representarlas, porque parece que no se están enterando a veces, o que, ¡ay, qué divertido! Pero le está llegando y están siendo impactados y en su mente, en su corazón, se les queda, se les está sellando. Y no sabemos la profundidad que todo eso puede tener. Amén. Sí, no sé si tendréis, yo sé que tengo muy poco tiempo, he agotado todo, pues quería hablarlo más, así como si hay alguna pregunta rápida. Básicamente, las únicas 3 preguntas que teníamos era, bueno, que han escrito es con respecto a eso, cómo presentar el evangelio, pero has hablado muy bien en cuanto a imágenes, un poco más interactivo y más personal con ellos. Así que ha sido la respuesta que estaban esperando. Si tenéis alguna duda, lo que sea, escribirla a ellos, me podéis encontrar en las redes sociales, cualquier cosa, estamos a vuestra entera disposición todos. Yo misma en lo que pueda ayudar como mamá, en lo mucho o poco que sé, inclusive también de tema de pictogramas, si necesitáis también se os puede pasar, poner en contacto, que no hay ningún problema, ¿vale? Y estamos en el proyecto de crear material con pictogramas para poder trabajar también con esos niños. Estamos ahí con ese proyecto, ¿vale? Está en proceso todo. Amén. Gracias, Esther.